A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos al programa Hablando nos entendemos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Es un gusto anunciarles que a partir de hoy nos retransmitirá una radio en Guayaquil. Fíjense ustedes, la radio Filadelfia de Guayaquil va a tomar este programa y lo va a retransmitir. En este programa voy a tener una variante. Por primera vez voy a tener dos invitados en este set. Vamos a hacer una conversación a tres voces y son nada menos que la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia de la Lengua, y Francisco Proaño Arandi, secretario de la misma. Enseguida vuelvo con alguna noticia de la lengua y la cultura. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. La noticia que hoy les quiero dar tiene que ver con el Mundial. Y es que me ha llamado la atención muchísimo la serie de insultos que ponen los argentinos en las redes sociales. Son extremadamente creativos, pero dicen a veces cosas que no tienen sentido, pero tal vez por eso es que nos llama tanto la atención y nos morimos de la risa. En España son famosos los argentinos y les dan retweet, como se llama, a los insultos de los aficionados argentinos, sobre todo en aquella fase del Mundial en que les iba mal. Cuando ya antes, en algunas de las pérdidas durante la clasificación sudamericana o en los partidos amistosos, ya había visto yo esta explosión de insultos, pero ahora en el Mundial se han especializado en decir cosas chistosas. Por ejemplo, arruinador de alegrías, cementerio de canelones, tobogán de piojos, le dicen a Sampaoli, porque al ser como yo desentejado en la cabeza, le llaman tobogán de piojos, flequillo de carne, cabeza de rodilla. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, estos insultos son compartidos miles de veces en las redes sociales. En el empate ante Islandia y sobre todo tras la derrota con Croacia en el Mundial, este tipo de insultos han vuelto a Twitter y la gente se expresa e incluso se ha vuelto famoso la frase de uno de ellos que pide denme mayúsculas más grandes para poner insultos más grandes en Twitter. Sampaoli, helipuerto de moscas, otra vez tobogán de piojos, termotanque de sobrasada, una cosa que no entendemos para nada, termotanque de sobrasada. Sobrasada es obviamente una carne, cementerio de choripanes, asesino de croquetas. Alguien le decía, sacá a Dybala y Banega, y obviamente con algunas malas palabras que no hay cómo repetir en televisión. La mayoría de los tweets, lo que pasa es que tienen referencias homófobas, machistas, con frecuencia, pero esto no sorprende en el fútbol, ¿no? Según estudios realizados en Twitter, de cada 3 personas que comentan fútbol en redes sociales, una de las 3 tiene insultos homófobos. También en los partidos, si uno ha ido a un estadio, se oyen insultos de todo tipo, pero en las redes sociales algo especial pasa con los insultos de los argentinos. Estos son otros ejemplos. Cortocircuito hablante.
que alguien vele a cajón cerrado a este muerto. Pingüino jubilado, le dicen a San Paoli. Lo que pasa es que con mucha frecuencia al argentino les parece que decir solo hijo de tal no es suficiente, y entonces son muy creativos. Y me da la impresión, y lo recoge un artículo de la sección Verne del diario El País, que la idea es decir una cantidad de cosas muchas veces sin sentido, pero que le hacen reír a uno. Es decir, es una forma creativa de insultar. Para eso también es la lengua, y en este caso la lengua escrita en Twitter. Con esto creo que hemos llenado nuestra cuota y vamos a ir a la entrevista que les tenía anunciada con dos invitados. La vida de la academia. Y como lo anunciamos, tenemos ahora no uno, sino dos invitados, ambos académicos de la lengua, y no solo eso, sino directivos de la Academia de la Lengua. Está conmigo Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia de la Lengua. Este es el puesto de máxima responsabilidad en la Academia, y Francisco Proaño Arandi, quien es el secretario de la Academia de la Lengua. ¿Y por qué hemos hecho este cambio? Por una razón principal que se nos estaba pasando, y es que el 23 de junio pasado se presentó dentro de la Feria del Libro de la Católica, a la que ya me referí en algún anterior programa, se presentó un libro de Susana Cordero, Albert Camus, de la felicidad a la moral, ensayo de elucidación ética de su obra. Este es el libro publicado por el Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica. Y en este acto, que fue muy entrañable y bonito dentro de la clausura de la Feria del Libro, el último día, el que hizo la presentación es precisamente Francisco Proaño. Así que eso nos va a dar pie para la conversación de este día. Y lo primero es preguntarle a Susana qué pretendió con este libro y cómo ve esta hermosa edición que ha hecho la Católica. Susana. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Me interesa mucho poder conversar un poco de mi viejo libro, que fue, en principio fue mi tesis de doctorado, no propiamente en filosofía, sino más bien en literatura y lengua en la Universidad Católica. En ese tiempo teníamos la posibilidad de tener dos especialidades juntas, pero bueno, en definitiva, lo mío fue más literario que filosófico, de la misma forma en que Camus se considera más un literato que un filósofo. Recordemos cómo en la época en que Camus escribió, por ejemplo, El hombre rebelde, fue tachado de poco filosófico por Jean-Paul Sartre. Y eso hizo también, porque tuvieron artículos muy duros en esa vieja revista que dirigía Sartre, si no me equivoco, que se llamaba Tiempos Modernos, Le Temps Moderne. Le criticaron mucho a Camus su falta de rigor filosófico. Y también creo, perdona Susana, su posición política, ¿no? Sartre era un sin duda que quería ser ortodoxo y hacer méritos, creo, con Moscú. Sartre era, en cierto sentido, Sartre luego se convirtió en un verdadero adalid del maoísmo, no olvidemos eso. Sí. En cambio, Camus era infinitamente más moderado. Y yo recuerdo que cuando le preguntaron a Camus, después de entregarle el premio Nobel, ¿qué elegiría él? ¿A su madre o a la justicia? Y él respondió, elegiría a mi madre. Esta frase que escandalizó a tanta gente y que tuvo también una especie de defensa, diciendo que era porque él había nacido en Argelia y en Argelia se tenía, yo creo que es mucho más profundo de lo que uno puede imaginarse. Lo que él quería mostrar entonces, 3 años antes de su muerte, era precisamente que para él era mucho más valiosa la vida concreta que cualquier tipo de abstracción. Camus sabía que la abstracción llevaba a los totalitarismos, que en último término se vive un autoritarismo porque se abstrae la condición humana de cada uno de los súbditos que sufren la muerte, la prisión, el dolor, simplemente por disentir de criterios
de aquellos que dominan en un momento dado la realidad. Es curioso que esto se repite en el mundo por la abstracción. Lo que tú nos estás diciendo es que se elimina lo humano y el ser humano concreto, cada uno de ellos que sufre una persecución en aras de un supuesto de una justicia ideal, abstracta, de una justicia abstracta, de una revolución proletaria o una revolución del socialismo del siglo XXI o de lo que fuera. Francisco, ¿qué viste tú en el libro? ¿De qué hablaste en tu presentación? Bueno, primero fue una deferencia de Susana el haberme pues invitado a presentar esta importante obra. Una de las cosas que yo dije es que hay libros, o se dice que hay libros que llegan en un momento oportuno, como si interpretaran el momento. Y ahora que estamos viviendo una crisis de valores a nivel mundial, a nivel nacional, latinoamericano, como que el pensamiento de Camus, que analiza detenidamente y magistralmente Susana, como que llega un momento a hacernos ver que lo ético debe ser ante todo el sustento de las actuaciones en la política y en todo. Camus pues fue un hombre que digamos su preocupación era cuál es el quehacer del hombre y cuál es la dimensión ética del hombre frente a las grandes catástrofes del siglo XX. El problema del mal, el problema de la muerte, el problema de la represión, y sobre todo que el hombre tiene que buscar su felicidad, pero sin concesiones, digamos, sin claudicar en sus principios. Y eso es lo grande de Camus. No fue un pensador sistemático, riguroso como un filósofo tradicional, fue realmente un artista de la palabra, pero con un pensamiento que fue importante en su momento y sigue teniendo vigencia. Algo de eso hablé yo, y muchas cosas más, porque es un libro enjundioso y bastante así extenso, veo, ¿no? es un libro de casi 340 páginas, pero es la edición muy bonita y con un papel un poquito crema que ayuda mucho a la lectura. Sí. Cuando te propusiste hacer este estudio, Susana, de Camus, ¿estabas tú interesada en general en la cultura francesa, en sus escritores y demás? Sí, ¿Y por qué escogiste esto como tu objetivo en la tesis de doctoral? Bueno, precisamente yo había estudiado en París el año 69, tuve una beca para estudiar metodología de la enseñanza del francés como segunda lengua, y también tomé en la Universidad de la Sorbona un curso de análisis del pensamiento contemporáneo. Y bueno, Camus ya había muerto. A mí me pareció que Francia, la intelectualidad francesa, había perdido a un ser humano poderoso, a un ser humano de un gran pensamiento, a pesar de que entonces se le estaba olvidando literalmente, ¿no? Y eso fue lo que hizo que yo, bueno, siempre me adherí a él, siempre me fascinó. ¿Cómo no sentirse fascinada por un personaje como El extranjero, por ejemplo? O cómo no sentirse fascinado por la concepción del ser humano que destila la peste o que destila también la caída. En La peste, por ejemplo, la mayor parte de los seres que enfrentaron la peste en Orán, esa ciudad elegida para el mal en un momento dado, la mayor parte de esos personajes eran buenos. Había uno solo, Cottard, que fue verdaderamente el que explotó esta condición de peste para enriquecerse. Y esto a mí me pareció absolutamente fascinante, que tuviera una mirada tan misericordiosa del hombre frente al mal, frente a la peste, frente al dolor. Siempre Camus me fascinó, Su extranjero también, Su extranjero, que muere de una manera a la vez tan injusta y tan comprensible desde el punto de vista de la justicia humana. Y también un poco la tremenda, tengo que confesar que yo en esa época tenía una gran influencia del sacerdote Charles Meller, belga, que escribió una de las obras fundamentales sobre la literatura del siglo XX, que se llama Literatura del siglo XX y Cristianismo. Es una obra a la que nadie puede negar un enorme valor. Él trata de enderezar todos sus análisis, más que de enderezarlos, digamos, trata de analizar
todo su trabajo y su estudio de cada uno de los grandes literatos a través de la doctrina cristiana, del Evangelio en definitiva, y logra una atracción enorme y una gran coherencia. Uno no siente que hay un acomodamiento, una búsqueda de santidad, no, es un hombre persuadido de su fe. Todo eso me parecía realmente muy válido, muy profundo, y creo que Camus de alguna manera se acerca también en muchas de sus obras, sobre todo en las últimas obras, al sentido de culpabilidad, que es el en vez de esta ligereza y alegría de vivir que tenía el extranjero, y sin embargo murió ajusticiado. Se acerca, decía, al sentido de culpabilidad, que es un poco el origen de la teoría, llamémosle teoría, o de la convicción de parte de la Iglesia de que todos los seres humanos nacemos con un pecado original. Camus es de alguna manera un autor que abre el pensamiento hacia una nueva era, es decir, es salirse de los cánones estrictamente ideológicos para ir justamente a esa comprensión más completa del ser humano, este ser humano que está asediado por los problemas cotidianos, por la enfermedad o incluso por un medio ambiente con una justicia, ¿qué diríamos? Radical, poco comprensiva de las circunstancias concretas a veces del ser humano. En ese sentido, Camus es más revolucionario incluso que los que se creían revolucionarios. ¿Te parece, Francisco? Una de las facetas que me parecen claves, importantes de Camus, es que él no transigió en lo que es la condición del hombre, ¿no? Él, digamos, partía, o en cierto momento del transcurrir de su pensamiento, y entiende el mundo como algo absurdo, y más aún en un siglo donde habíamos vivido catástrofes tremendas como la Primera Guerra, la Segunda Guerra, el Holocausto, etc. Y entonces él no transige ni con una redención más allá del humano, que sería el cristianismo, digamos, ni tampoco una utopía revolucionaria que más bien da lugar a los autoritarismos o totalitarismos como fue en el siglo XX y aún ahora. Entonces él sobre todo aboga por que el hombre sea el dueño de su destino, actúe de acuerdo a los valores éticos, humanistas, porque fue un gran humanista, y eso es lo interesante. Como dice Susana, cuando analiza el problema de la culpa, en lo cual se parece a Kafka también, que hablaba de la culpa, ¿no? Entonces se acerca, digamos, al cristianismo, pero él no transige, digamos, él se mantiene en que el hombre es quien tiene que tener las llaves de su destino y las llaves de su quehacer fundamentalmente ético, ¿no? Entonces, en ese sentido, Camus sigue siendo importante en una época como la nuestra. Claro, es curioso porque murió hace 50... Murió en el año 60. Ajá, entonces 58 años atrás, y sin embargo tiene una vigencia muy interesante. La Universidad Católica se interesó en reeditar el libro y lo ha presentado ahora en esta feria que tuvo lugar. ¿Y qué tal? ¿Cómo va viendo la recepción del libro y del personaje? ¿Lo siguen estudiando en la Católica? ¿Alguien Francamente no lo sé, pero yo creo que este libro sí puede de alguna manera mover a los críticos, a los estudiosos, incluso a los políticos, a investigar un poco más en un pensamiento que durante mucho tiempo fue dejado de lado precisamente por una supuesta falta de rigor filosófico, cuando tenía un rigor tan profundo en el ámbito de lo humano. Personaje tras personaje, Camus va mostrando su propia evolución, y yo quisiera ahí, más que justificar, explicar el título: de la felicidad a la moral, es decir, una felicidad juvenil, si uno quiere primitiva, una felicidad ligada a la belleza del ambiente, a las ruinas de Tipasa, a ese ámbito africano que nunca olvidó Camus, de sol y del mar Mediterráneo y de la playa, y esa luz
así como cada uno de nosotros, si hemos tenido la suerte de tener una infancia feliz, la luz de la infancia ilumina nuestra vida, la luz de la juventud de Camus iluminó toda su vida y durante una larga época, yo diría que hasta El extranjero y al inicio de su obra de teatro Calígula, esta visión optimista, esta visión de la belleza del mundo no le abandonó. Una vez que va a Francia, una vez que vive, él además fue hijo de un mártir de la Primera Guerra Mundial. Su padre murió cuando él tenía 1 año en la Primera Guerra, el año 13 o 14, y su madre era una sirvienta. Y a pesar de toda esta condición de dolor, de sufrimiento original, fue un niño feliz, un niño dichoso en una naturaleza que él amaba profundamente. Poco a poco fue dándose cuenta de que no bastaba esa felicidad, de que había grandes vacíos en el corazón humano, de que la felicidad también era vacía si no miraba a favor del otro, y fue encontrando que en el fondo la gran culpabilidad del ser humano radica precisamente en creer que está en la tierra solo para ser individualmente feliz. Y entonces la moral es como la comprensión. La comprensión de eso y decir, no puedes ser individualmente feliz, sino que tienes unas responsabilidades frente a los demás. Absolutamente, sí. Muy bien. Qué bueno que hayamos podido dedicar todo este segmento del programa a este tema. Yo les ofrezco que para la próxima semana vamos a hablar con los 2 directivos de la Academia de la Lengua sobre la Academia de la Lengua para contarles un poco más. Así que vamos a volver la próxima semana con estos entrevistados para hablar de este otro tema. Mientras tanto, pues, buen éxito para este libro. Es el momento de que volvamos a estos personajes que realmente fueron sustanciales en la formación del pensamiento del mundo moderno, como en el caso de Albert Camus. Aquí Susana hace el análisis de una decena de obras, por lo menos. De la mayor parte de las obras que tuve a mi alcance, sí. Y entonces es una crítica literaria, filosófica sobre este tema. Así que con ustedes me despido, hasta la próxima semana. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,